¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto, aquí por la pantalla del 12, desde la redacción de La Voz del Interior. Flor, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo están todos? Un gusto reencontrarnos con ustedes como todos los sábados. Tenemos un programa cargado de información con invitados muy interesantes hoy. Ya vieron en el comienzo, vimos la introducción, lo invitamos a participar a Rodrigo de Loredo. Siempre hacemos estos juegos en el inicio diferentes, cada perfil, cada político tiene un tratamiento especial. Bueno, ya vimos las definiciones que dio de algunos políticos y de su propia figura también, porque habló de él. Está con nosotros Rodrigo de Loredo. Gracias por estar. Bienvenido, Rodrigo. Flor? ¿Cómo andan ustedes? Vengo del cine. ¿Viste los Minions? ¿Qué viste en el cine? Veo que me pusieron de espectador ustedes. Sí, sí, como un crítico de... Parece ya el de la radicalismo. figura. Bueno, Parece algunos dirigentes del radicalismo. ¿Me quieren de sos- espectador todavía? Sos opositor. Ahora tenés la oportunidad de empezar a pasar al otro lado si definís Sí, algo. a propósito, si ya que él definís habló, algo. Ah, me están devolviendo por eso. Entró solo, entró solo. ya que habló del radicalismo, de que lo buscan como un espectador. No, es una broma, es una broma. Mi primera pregunta, te vemos trabajando en la ciudad de Córdoba, en la provincia también, incluso en la ciudad de Buenos Aires para traer ideas para Córdoba. Pero bueno, la ambigüedad de todavía no me definí sigue estando en la candidatura para 2023. ¿Qué es más fácil o qué diferencias hay entre prepararse para una candidatura en la provincia a hacerlo por la ciudad? ¿Es lo mismo? ¿Estás trabajando igual en ambos sentidos? Si es que no tenés Pero definido ya qué vas a no es una hacer. ambigüedad, Fede, es un contexto. Mirá lo que le está pasando a la Argentina. Estamos viendo horas verdaderamente cada vez más preocupantes. Yo seguramente lo vamos a conversar acá. Lo dije toda esta semana, nosotros desde la oposición tenemos que tirar un vaso de agua al incendio que hay en el país, porque para tirar bidones con nafta ya está la propia guerra del peronismo. Entonces me preocupa mucho las escaladas. Tenemos que evitar un crack. Un crack es una devaluación grande que genere un espiral inflacionario, que genere una corrida bancaria. Tenemos que evitar un default, porque eso puede producir una tragedia social de 40% de pobres llevar a 60%. Entonces creo que Juntos por el Cambio tiene que hacer muchas cosas. Entre esas cosas es no hablar de candidatura, ni de elección, ni de política, ni de nada. Pero reconoces que estás trabajando en la ciudad y también en la provincia, es decir, Sí, trabajás sí. en los dos ámbitos en Bueno, los que ustedes podrías saben, estar, yo tengo un observatorio que hace como tiempo candidato. estudia los temas y se publica un informe sobre las luminarias de la ciudad. Ahora terminamos un informe sobre las plazas, que ya lo vamos a difundir, sobre la totalidad de las plazas, que te adelanto, están bastante mejor las plazas en Córdoba, están peor en la periferia y mejor en la cuestión céntrica, lo que la gente ve. O sea que en esa una buena para Yarlora, una mala en las luminarias y muchas otras malas con los escándalos que tiene últimamente. Y en la provincia también estamos estudiando mucho los temas. Habías Fundamentalmente, hablado de una idea de bajar impuestos, de rebajar impuestos sí, la otra vez que viniste. vamos a presentar una idea, dos ideas muy concretas, una vinculada a la seguridad y una vinculada a lo económico y a lo tributario. Te lo pongo en estos términos. Córdoba tiene algo así como 195 entre impuestos, tasas, contribuciones, fondos especiales, 195. Hay 8 impuestos que recaudan el 82% de los fondos. A la cabeza ingresos brutos, inmobiliario, automotor, sellos, el régimen simplificado del monotributo, el TURF, lotería, videojuegos y embarcaciones. 8, se llevan 82%. Tenés 163 tasas que el vecino paga y que recaudan un 1,5. Y después tenés 23 fondos específicos que hay que transparentar. ¿Qué vamos a proponer nosotros? Eliminar algo así como el 90% de esas tasas, que son Que 163. son las que no recaudan casi ¿Te nada. imaginas que vos le pagás al Estado? Es mucho más burocracia. Es plata porque es tiempo. La gente encima le hacen hacer Pero trámites. son tasas ¿de qué nivel de gobierno te refieres? Hay de todo tipo. Las que eventualmente estamos estudiando que se tienen que sostener son las más fuertes, tasa de justicia, las tasas de la provincia, Claro. las tasas del registro civil. Pero te voy a dar ejemplos gráficos. ¿Por qué le tenés que pagar al Estado para que desarchive un expediente? Claro. ¿Cómo le tenés que pagar al Estado para ver un expediente? Claro. Le tenés que pagar al Estado para inscribirte en un registro. Le tenés que pagar al Estado provincial para que te haga una fotocopia de un acta pública, Claro. de una partida. Todas esas tasas se tienen que eliminar. De esa forma vos vas a eliminar prácticamente 70% nominalmente todas las tasas, contribuciones e impuestos que tiene la provincia de Córdoba. Con los fondos específicos hay que ver bien qué hacer desde su transparencia.
son estos que cobran fondos canaleros, consorcios camineros. Muchos han dado buen resultado. Bien. Está bien. Pero es poco claro el uso que Pero se hace de los si mismos. el candidato a gobernador del espacio el año que viene, por ejemplo, es Luis Juez, ¿ejecutaría esa idea, Ya lo por estamos ejemplo? conversando entre todos. Yo creo que este es un año para no hablar de política, sino hablar de problemas reales de la gente. Porque eso te muestra que la persona va asociada, la candidatura va asociada a la propuesta. Bueno, pero es muy no, bueno que trabajen en las propuestas, democracias modernas... pero la expectativa sobre las candidaturas también es lógica. ¿Quién va a hacer esto que están proponiendo? Digamos. Las Y aparte, democracias, si no aprendemos ya con todos los fracasos que ha tenido la Argentina, que estos políticos alfa que saben todo no van más y que necesitas de equipos y de propuestas reales que cambien la realidad, no vamos a ir a ningún lado. Por eso yo creo que este es un año, no para estar hablando de candidaturas, sí siempre nuestra actividad es estudiar los problemas y ver qué instancia de solución. Esto es muy concreto. Te acabo de decir, 190 impuestos, vamos a dejar 25, 30, y te los nombro. Y no tienen que estar más. Burocracia, tiempo, papel, plata. Bien. En materia de seguridad es un tema acuciante. Otro dato muy concreto. Córdoba necesita una nueva cárcel. Vos tenés aproximadamente 10.000 personas en el sistema penitenciario. La capacidad de todas las cárceles, me puedo olvidar alguna, pero Córdoba, Cruz del Eje, Villa María, Río Cuarto, Villa Dolores, Montecristo, tienen total, la cárcel de mujer en total, una Bien. capacidad de albergue Pero vos ahí- de 10.000. vos ahí Entonces vos das- tenés dos problemas. Uno, humanitario, y otro, que este es gravísimo, que me lo dicen los vecinos en los barrios, en estos talleres que yo hago, es, hay fiscalías que están eligiendo a quien dejan libre. Bien, pero vos ahí das dos ideas para un futuro gobierno, ¿no? Bajar los impuestos por un lado, una cárcel por el otro. Es decir, estás trabajando sobre un plan de gobierno de alguna manera. ¿Por qué cuesta tanto que los políticos reconozcan que están trabajando pensando en un gobierno que podrían Pero no te comandar? conté, Fede, que estamos ¿Tienen terminando un miedo informe a- de las a plazas qué y de las tienen miedo? luminarias. ¿Pero a y- qué tienen miedo? Cuando nosotros le preguntamos a los políticos, nos dicen lo que vos decís. No es queremos miedo, hablar no, de no. candidaturas, este Tenemos- es un año diferente. Sí, no es miedo. Pero tienen ideas No para es el miedo, gobierno. es responsabilidad. A mí me parece que ante todo vos tenés que desactivar el enojo de la gente y te tenés que mostrar empático. ¿Cómo que este tipo me está hablando como si fuese una elección a la vuelta de la Pero son esquina? ideas que podrían mejorarle la pareciera vida a la que gente. La actitud de Juez, que es la opuesta, él se dice que va a ser candidato a gobernador, que su deseo genere rechazo Bueno, en la gente. No, para nada. ¿O te Bueno, él parece tiene, que sí, él digamos, tiene que- él tiene otro estilo y la gente lo conoce. En la vida y en la actividad pública, me parece, con las nuevas infocracias, diría Byung-Chul Han, que estamos todos tan expuestos todo el tiempo, uno tiene que ser genuino. Y me parece que Luis es una persona genuina, entonces el cordobés ya lo conoce. Probablemente a otros con su mismo estilo les reprochan otras cosas y a él le reprochan otras. No soy quien para juzgar. Yo sí creo que no es un momento para estar permanentemente dándose cuenta de lo que está viviendo la sociedad hoy. No es un momento para hablar de política. ¿Y de tu partido no sentís presión para definirte? Porque va pasando el tiempo, digamos, corre el año, se acerca el cronograma electoral, ¿eso no sentís aún? Bueno, sí, no. Que, le ¿cómo vamos a es si hacer? no? ¿Algunos ¿Dudaste sí? ahí? No, me refiero que hay mucha ansiedad, pero es de la política. Es de la política. Ansiedad tiene... vos para no ser pobre tenés que tener más de 100.000 pesos. Una chica que trabaja en un servicio de limpieza en una casa, en blanco, formal, con toda la ley, gana 50 lucas y tiene 4 chicos. Y en 2 días te aumentan 10-20%, porque eso está pasando ahora. Por eso digo, bajemos la fiebre entre todos, evitemos que tengamos un crack. Que haya ansiedad en la política, bánquensela, muchachos. Está bien. ¿La presión la sentís para hacerte cargo de la candidatura o porque hay otros que también No tienen siento la presión. expectativa? No siento presión. Te soy sincero, no siento presión. Estás recorriendo la provincia y toca un tema actual, muy de política, pero tiene que ver con los resultados quizá del 2023, que es la posibilidad de la re en algunos Hablando de presión. lugares de Córdoba, en algunas ciudades y pueblos y comunas donde no se pueden volver a presentar los intendentes y los jefes comunales. Parece desactivada la propuesta del gobierno, del peronismo, de llevar adelante una reforma en el Código Electoral y ahora dicen, en la lectura política, que la responsabilidad la tienen los radicales, ¿no? Sobre todo los legisladores radicales. Te hago una pregunta más de lectura política. Es el colmo eso. el ¿Tienen colmo. miedo que, vuelvo al miedo, bueno, ¿tienen alguna duda de que esos intendentes que no puedan presentarse de nuevo, intendentes radicales, terminen pasándole factura
a los radicales que no acompañaron esta iniciativa? ¿Que No, ustedes no lo esto creo. lo Yo estoy en diálogo, paguen? yo estoy en diálogo permanente con los intendentes de mi partido. No me voy a pelear con ninguno de ellos. Están siendo extorsionados por el peronismo. El peronismo los está extorsionando. No existe poder de Dios. No hay ninguna posibilidad de que se apruebe nada en la legislatura de Córdoba, que es una legislatura con bastante antidemocrática en su representación. Da para hablar largo, pero es así, una de las más Gran antidemocráticas. mayoría del Tiene mayoría peronismo. el oficialismo. Pero Mucha no, mayoría, pero una no gran por su mayoría. proporcionalidad en el resultado de las elecciones. Eso no pasa en todos los parlamentos. Entonces, para que la gente, para traducirle con los problemas que tiene la gente, tiene prácticamente 2/3 de los miembros de la legislatura de Córdoba del peronismo. No hay nada que pueda salir de ahí si no es idea del peronismo. Está bien. Que este peronismo, que pone de rodillas a los intendentes, que los hace mendigar al panal para poder gobernar. Ellos tienen una responsabilidad primaria, Fede. Vos gobernás Mendiolaza, tiene que estar bien Mendiolaza. Pero Hay ¿qué muchos le- intendentes radicales qué que le gobiernan decís bien. como Entonces los asfixian económicamente y le dicen, te vamos a ayudar económicamente, pero tenés que poner la cara vos y Sí. tenés que firmar vos que querés una re. ¿Y vos qué le dicen ustedes como dirigentes? Bueno, somos los dirigentes máximos del radicalismo. Nosotros Cuando los nos intendentes le expresamos- plantean eso. Nosotros nos expresamos con total contundencia. No estamos a favor de las reelecciones. Tenemos que entender que la actividad política es una actividad de paso, que somos servidores públicos, que no vivimos del Estado, que no puede haber una corporación de la política que se defienda a sí mismo. No va más la Argentina corporativa. De los gremios, de algunas empresas, de algunos medios o de la política. Entonces, absolutamente en contra. Que se olviden entonces los intendentes radicales al menos. ¿Se olvidarán o no? Dependiendo de lo que el peronismo quiera hacer votando en la legislatura. Pero yo entiendo que todo el bloque eso de la te- Unión Cívica Radical se expresó en contra. Sí. Yo estoy en contra. Vos estás en Luis contra- Juez está en vos contra. estás en Mario contra- Negri creo que está en contra. Ujú. El partido está en contra, Mario. La Unión Cívica Radical se expresó en contra. Claro. En la cadena de frustraciones hay un sentimiento social de che, bueno, que aparezca otra cosa. Entonces te imaginas que la respuesta de la política es atornillarse, quedarse siempre. Ujú. Y a propósito de eso, que aparezca otra cosa, por ejemplo, el radicalismo tiene figuras nuevas, ¿no? Ha sido para mí el partido que más se ha renovado, figuras a nivel nacional y también provincial. Una figura es Facundo Manes, un dirigente que llegó desde otro lado, un profesional de la ciencia que ahora está teniendo un alto perfil. Y tiene una muy buena relación con Juan Schiaretti. Y se han reunido, han tenido buenos acercamientos, y hay quienes dicen que ¿quién Sí. piensa podría haber una unión ahí electoral? ¿Qué opinión tenés sobre ese acercamiento? Me parece una muy buena noticia Facundo Manes para mi partido y para la política argentina. Tiene que ver con lo que hablamos recién. Reelecciones indefinidas o empezamos a oxigenar la política con gente nueva, pero que además prestigiosa. Una persona prestigiosa en un campo muy sofisticado, un orgullo para la Argentina, un neurocientífico premiado internacionalmente, se incorpora a la política y se reconoce radical. La verdad, a mí me reconforta muchísimo. ¿Y la foto con Juan Schiaretti? Está en su derecho, yo soy un demócrata. ¿Hasta dónde llega este acercamiento No, para no vos? conozco, no sé. Pero bueno, nosotros tenemos, mira, más de 100 años los radicales, pero si haces una cuenta rápida, del 43 a la fecha, ¿cuánto? Más de 80 años dando una batalla cultural contra una lógica corporativa del peronismo que nos deja un país no solamente mucho más pobre, sino un país mucho más desigual. Rodrigo, esta situación planteada, esta crisis, agudización de la crisis política en el oficialismo, con la ida de Guzmán, todo el impacto desestabilizador que está teniendo eso en la economía, cuál tiene que ser el rol de la oposición, vos hablabas de eso, ¿cómo ves el camino hacia el 2023? ¿Vos creés que la coalición de gobierno, el gobierno en realidad, llega a 2023 tal como está? ¿O aguanta, digamos, hay rumores no me gusta en ponerme torno en a el Alberto lugar de Fernández? los analistas, tengo mis análisis, pero me parece que los dirigentes tenemos que contribuir mostrando horizontes o diciendo qué creemos que hay que hacer ahora, hacia dónde tenemos que ir. Yo la verdad es que creo que nosotros tenemos que contribuir a evitar, digamos, un crack, evitar que está todo atravesado en los procesos de crisis por un componente psicológico que empeora todo. Entonces hay que pacificar eso, porque el daño puede ser muy grande.
olvídense de estas ideas que por ahí aparecen de cogobierno, vamos a hacer una foto todos juntos en la Casa Rosada, Eso no. liga de... No va más No. eso, Fede, no tiene nada que ver con nosotros, ellos tienen que gobernar hasta el 10 de diciembre del 2023. Pero ustedes Sí no se pueden ven- contar con nosotros, No se sí ve creo, sacándole el banquito al gobierno. nosotros. Sí creo, mirá, no me gasto en dar, porque me parecen tan rebuscadas ideas, porque se puede decir mucho de la oposición, pero la oposición, con todos nuestros errores, es una oposición leal, no a las personas ni a los liderazgos mesiánicos, es leal a las instituciones. Yo creo que lo que se tiene que hacer ahora es rápidamente dar señales que pacifiquen. Ni siquiera le pediría al gobierno un plan de estabilización porque son tan improvisados que no lo tienen. Entonces, le voy a pedir algo que sé que no tienen. ¿Se explica? Sí, sí. Pero sí creo nosotros que estaríamos dispuestos a dar algunas señales del camino, el sendero que se tendría que transitar para que eso tranquilice. Ejemplos concretos. ¿Por qué no llevamos al Congreso? Nosotros podríamos desactivar la movilización agraria. Porque ¿por qué se da la movilización agraria? ¿Por qué se da? Bueno, hay varias razones. Y porque abran el paraguas. Porque Claro, estos tipos, incertidumbre. estos tipos van a venir y nos van a Temor de aumentar más las retenciones porque ya retenciones. lo han hecho antes. Entonces, ¿por qué no vamos al Congreso, cuenten con nosotros y le decimos a todo el sector agroexportador, nosotros le diríamos que vamos a bajar retenciones? Ustedes tienen Sí. esa Ponele que razón. ellos no. Pero que no se va a modificar el Que no se va a escenario. subir y colaboramos. ¿Por qué no llevamos al Congreso, por ejemplo, entre todos, que vamos a aumentar el corte de los biocombustibles, que eso va a ayudar a la crisis Bien. del gasoil? Te ¿Por da- qué no? Hay No, una serie de señales. En términos ¿no? personales, ¿vos sentís temor ante por ejemplo, la continuidad de Alberto Fernández? ¿Crees que es una cuestión posible en este horizonte, una renuncia del presidente? Voy a ser muy prudente en las opiniones, porque viste que las realidades se construyen. Sí, ellos le ponen un nombre a este esquema que he escuchado, que Alberto es como una especie el kirchnerismo dice, el rol tendría que ser como una especie de presidente europeo, como tiene Italia, Alemania, o como los reyes de España o Inglaterra, es decir, Claro. que esté para la cuestión protocolar y viajar por el mundo y el gobierno lo ejecuta Cristina. Bueno, eso no es ninguna novedad. El gobierno siempre fue de Cristina, las decisiones que tomó Guzmán fueron al final del día con un delay, las decisiones de Cristina. En ese sentido nada ha cambiado. Sí creo que las señales son salario universal que se paga con más emisión. La inflación que tenés hoy es hija del plan Bien. platita de ayer. Bien. La hiperinflación de mañana puede ser hija de un salario universal en este contexto. Bien. Una nueva moratoria previsional. Son todas decisiones que nos llevan a una senda de mucha preocupación. Bien, Rodrigo, un De Loredo muy cauto, no avanza Bueno. sobre algunos temas claves, pero Tiro- sabemos que Dio va a propuestas mantener esa dio actitud. propuestas para Córdoba, Tiene algunas interesantes. ideas de ¿eh? la provincia, por ahí puede ir De la solución. ciudad también. Vamos a ver si la Bueno. próxima visita que nos haces decís a qué vas a ser candidato. Nos tenemos que Pero sacar muchas esa gracias. duda. Gracias, No, Rodrigo. gracias a ustedes. Vamos con un corte y ya volvemos con más voz y voto.
Segundo bloque de nuestro voz y voto de hoy sábado. Y todos saben en Córdoba que hace 24 años hay un equipo que gobierna, que lleva adelante el gobierno de la provincia a cargo del peronismo con dos figuras centrales. Una era José Manuel de la Sota, otra Juan Schiaretti. Ese equipo, que tiene figuras consagradas de mucho peso y de muchos años, está viendo cómo las nuevas generaciones, las inferiores del peronismo, están tratando de tomar, digamos, el control del peronismo, y eso ha generado tensiones en la fuerza política que gobierna Córdoba. Para eso vamos a hablar con Virginia Guevara, Mariano Bergero, editores y editor adjunto de Política. Y este equipo está teniendo tensiones, ¿no? Este equipo ganador en los últimos 24 años ahora se enfrenta a un desafío difícil. Sí, por primera vez es la novedad política de Córdoba, algo que tiene cierta lógica porque va a haber un trasvasamiento político y sobre todo de poder, donde la vieja guardia, el equipo que ya se consagró, que es precisamente el que comandaba José Manuel de la Sota y Schiaretti, empiezan a tener que ceder poder en favor de los que vienen detrás, y ahí hay uno muy importante que es Martín Yalzora. Pero si te parece, Fede, repasemos, ¿sí?, quiénes son estos integrantes del equipo como veterano, consagrados, ¿sí?, los que ya han, digamos, revalidado varias veces el título. Y bueno, si te parece, Vir, arrancamos por allá. Empezamos, ¿sí? el capitán del equipo, Juan Schiaretti, Ricardo Sosa, ministro de Obras Públicas, Oscar González, jefe del bloque oficialista en la legislatura, Alejandra Vigo, senadora y esposa del gobernador, Carlos Macei, ministro de Desarrollo Social, y Carlos Gutiérrez, diputado nacional y vocero en algún modo de Schiaretti. Son todos personajes que conservan mucho poder en la actualidad, todos, absolutamente todos, y es un equipo mucho más amplio, hay que decirlo. Están desde el momento en que José Manuel de la Sota ganó en 1999. Hace mucho tiempo este proceso era ineludible, todos sabíamos que iba a pasar, pero lo real es que está sucediendo en este momento. Y está sucediendo con algunas resistencias de este equipo, que es el que se siente de algún modo desafiado. Hay que hacer algunas aclaraciones. Nadie espera que de todo este proceso y de estas diferencias internas que hay en los tiempos que unos pretenden conservar la autoridad hasta final de mandato y que otro equipo está ahí pujando por salir a la cancha y empezar a mostrar apetencias de poder, pero nadie cree que se trate de un proceso que puede terminar en una ruptura. Esa es la característica del peronismo, el verticalismo y una capacidad muy rápida de ordenamiento una vez que están determinados quiénes son los que están a la cabeza. Siempre ha sido así, no se observa de otro modo esta vez, pero sí se observa que está conflictivo el asunto, que hay muchos tironeos internos, que hay mucha gente, incluso en este equipo, preocupada por su futuro después del 10 de diciembre del 22. Algunos de ellos inclusive son legisladores que, si no hay cambio en la legislación vigente, no van a poder volver a postularse, y eso obviamente les va a impedir la garantía de estar al menos otros 4 años en el poder. Algunos, no es el caso siempre de todos. Haciendo la alegoría con el fútbol, siempre algún veterano es necesario en el equipo de los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que el peronismo lo tiene muy claro eso. Muy claro. Seguramente va a haber lugar para todos. Ese es el lema que les rige a los dos equipos. Por eso que se trata de una diferencia, sobre todo en cuestión de tiempos, más que de nombre, más que de posibles cargos. Y si te parece, Fede, veamos al otro equipo, las inferiores. El equipo que va, claro, que va por la Copa, Junior. Lo ponemos de un modo figurado, que es nada más y nada menos el que lidera toda esta corriente de la nueva generación que ya está en el poder, porque hay que decirlo. Claro. Digo, Totalmente. un poder importante como es la capital. Estamos hablando del intendente de Córdoba, Martín Yalzora. Y acá es interesante porque hay algunos jugadores de estos equipos que en realidad vienen de aquel schiarettismo, de aquel del sotismo. Totalmente. Por ejemplo, Manuel Calvo, Nuevo. ni hablar de Daniel Pacerini. Todos ellos tienen su historia ya. Claro, Lo por que pasa es supuesto. que fue una historia siempre a la sombra de los grandes referentes del peronismo. Juan Manuel Llamosas, Ignacio García Aresca y obviamente Natalia de la Sota, más nueva en la política.
Y la diferencia que, en todo caso, de la forma de construcción política, me parece que la da el capitán de este equipo, que es el intendente Martín Yayora, porque él llegó justamente desafiando el peronismo, ¿sí? En aquella interna del año 2013, donde, bueno, desde el interior plantó el peronismo que viene. Y bueno, vaya si vino, que ya está y está a las puertas y pretende lograr el poder. Ahora, ¿cómo se van a encastrar todas estas figuras? Bueno, es la gran pregunta, el gran interrogante. Todavía la única candidatura que ya damos por sentada es la de Martín Yayora Pero todo a la indica gobernación. que muy posiblemente en ese equipo esté la fórmula para la gobernación y también la fórmula para la intendencia de Córdoba, ¿no? En estas inferiores, Y digamos. es muy probable. Sí, Totalmente. difícilmente salga. Obviamente no está, por ejemplo, en este equipo Miguel Siciliano. Claro. Podemos decir uno que se desgarró, que tuvo un pinchazo. Con 21 que días afuera. Exactamente, que está lesionado. Bueno, sí, tuvo su costo político todo el escándalo de los gastos municipales, pero también forma parte de este equipo. Pero vemos entonces que un posible equipo nuevo, más allá que el capitán sea Yayora como candidato, va a tener algunas figuras entonces de la Sin vieja duda. guardia. Sí, digamos. además, yo creo que aún en este equipo el gran referente y el gran conductor es Schiaretti. Sí, sin duda. Nadie en este equipo Claro. Cuestiona la Ese trascendencia de Schiaretti. Por eso me parece importante recalcar que las diferencias son sobre todo de tiempos. Claramente Yayora observa que Luis Juez y Rodrigo de Loredo están haciendo campaña en el interior. Tiene 2 candidatos lanzados en lugar de uno. Y la gestión ha tenido pruebas al canto en los últimos días. Si él saca la cabeza de la gestión por un momento, se lo puede devorar por entero la gestión municipal. Está muy apresurado por lanzar las juntas promotoras porque alguien en el interior salga a decir el candidato Yayora para que se conozca su nombre, que sigue siendo un problema en el interior. Creo que todos esos condimentos también son los que alimentaron esta especie de interna. Y por último, Fede, para sumar, todo esto enmarcado en saber la gran interrogante es si Schiaretti va a tener juego nacional o no. Exactamente. Si pasa a otro equipo, digamos, Sí, otra si liga. pasa a otra liga, sobre todo otra liga, y ver qué correlato tiene eso con... Pero seguramente estará articulado con el juego tanto de la provincia como de la capital. Buenísimo la composición gráfica de los equipos. Un buen trabajo de Verónica Corso. Exactamente. Exactamente. Saludos, gracias a la Vero que siempre nos aporta estas grandes creaciones. Virginia, Mariano, buenísimo. Vamos a seguir hablando de esta liga porque está interesante. Vamos con más voz y voto.